de Tesera, lógicamente. Pues el libro en cuestión lleva por título Glorias de María en los retablos cerámicos de Málaga, que era lo que incidía, y Glorias de María. Y ahí sería bueno que hiciéramos un repaso, porque además del prólogo y de introducción inicial, tenemos a Santa María de la Victoria como protagonista, y después le sigue Nuestra Señora del Carmen, María Auxiliadora, Divina Pastora, la Virgen de los Remedios, la Virgen de la Oliva, el Rosario, la Alegría, Nuestra Señora de las Tres Ave Marías, que también vamos a descubrir gracias a los propios mosaicos azulejos una serie de advocaciones muy peculiares, otros mosaicos que son muy difíciles de ver en el día a día, como es la Virgen Señora de los Navegantes, que está en el interior del patio de los jesuitas, la Virgen del Tránsito, el Perpetuo Socorro, el Camino, Lourdes y Fátima, la Medalla Milagrosa, el Corazón de María, la Virgen con Santa Ana, que ese sí vamos a detenernos en él porque es muy singular, y si estuviera el museo de Pedro de Mena abierto, pues evidentemente podríamos todavía disfrutar más de él, pero no es la realidad que tenemos. La Virgen con el Niño, la Sagrada Familia, Dogmas Marianos, que también es importante, las propias patronas de otros municipios de la provincia, y después también las últimas propuestas que se han incorporado en los tres últimos años a las calles de la ciudad o a lugares emblemáticos de la ciudad, y no están todos, porque de hecho sigue recopilando y ya va en proceso un cuarto libro dedicado también, lo podemos decir, ¿no? Sí, claro. A los santos. También hay mucho azulejo dedicado a los santos. Pero sería bueno que empezásemos por el principio de los principios. ¿Por qué un día empiezas tú a fijarte en los azulejos? El principio de los los azulejos empiezo a fijarme porque, ¿tú te acuerdas? Cuando nosotros íbamos a ver a los abuelos a calle Cerrojo, aparcábamos delante de la Virgen de Dolores del Puente, cuando se podía entrar allí con el coche, y aparcábamos y yo veía allí dos retablos cerámicos, el Nazaret del Paz y la Virgen de la Esperanza, y yo miraba al Cristo y yo decía, qué raro, que no se parece al que salió, claro, es que otro, es que fue el que quemaron en el 31. A mí desde entonces me llama la atención y respiración. Antes, estamos hablando de hace 40 años, había poquísima cerámica en Málaga, era escasa, ¿no? Si a eso le unimos el apasionamiento por la ciudad de Málaga, el magnífico invento de las cámaras digitales que aparecen en el año 2000, que uno empieza y de pronto se encuentra con una cámara y ya no son los carretes de 24 y de 48 fotos, sino que uno puede hacer un día 600 fotos. Empiezo a coleccionar las placas de las calles, que esto daría también para una conferencia, intentar reivindicar las típicas placas malagueñas a partir de letras unitarias que se van poniendo como un puzzle y que se están perdiendo en muchos lugares. Y a eso, si unes todo eso y unes que se pone en contacto conmigo en el 2006-2007, Antonio Entrena, que es un apasionado de la cerámica de Granada, que es el que lleva la página retablocerámico.net, ya empieza a funcionar internet, distintas personas a nivel andaluz, Martín Carlos Palomo en Sevilla, Zuelo, hay un grupito, se crea la página retablocerámico.net y nada más crear, yo lo que hago pincho en la M y digo, Cáspita, qué bonita la palabra Cáspita, aquí no hay nada de Málaga, esto hay que solucionarlo ya, y empiezo a bombardearlo mandándole los 30 o 40 buenos, por el retablocerámico.net no hay piezas seriadas, y entonces empieza ahí. Y en un congreso, en los cafés de los congresos, que es donde se toman las decisiones importantes, también conociendo a Carlos Martínez de Ruta Cofrade, me animan a hacer un libro, pues me animan como si tú me animas ahora a estudiar ruso. Y digo, bueno, ojalá hiciera yo un libro. Pero ya cuando hablo con Carlos Martínez, que estaba ya en los finales de Ruta Cofrade, ¿te acuerdas, Ana? El trabajo que él, magnífica revista, 10 años que estuvo saliendo, me dice, ve a esta imprenta. Daros cuenta, yo ya tenía hecho la recopilación fotográfica. Pues todo eso y la providencia, porque yo soy creyente y aquí está la providencia, porque esto no es fruto del azar ni de... Todo eso lo mezclamos y sale un libro. Sale un libro que yo me eché allá a la aventura, lo financio, porque esto no lo patrocina absolutamente nadie, recupero la inversión, incluso se puede hacer un donativo social, sale un libro. Y sale, y ya entonces yo desde Málaga empiezo a presumir con los amigos de Sevilla, de Granada, de Córdoba, oye, pues haced vosotros también un libro. Pues yo siempre agradezco, y el miércoles lo agradeceré otra vez a Gráficas de Garza, el esfuerzo que hace, y esto es muy fácil pasar las páginas, sí, pero aquí hay, te lo dije el otro día, cientos de horas de maquetación, cientos de horas
decenas y decenas de correos electrónicos a Nuria diciendo: Nuria, claro, yo esta foto no se la mando así cuadrada, las fotos de cerámica con el tema de los brillos siempre están descompensadas. Y aquí cientos de horas que la gráfica de Garza me regala. Es decir, y aquí un libro de calidad que podríamos solventarlo con un blanco y negro. Claro, un libro de cerámica no lo puedes solventar con un blanco y negro ni con solapa. Es decir, y ajustamos un precio desde hace 4 o 5 años, pues son 10 euros. Este año nos lleva el libro ISBN, lo veis, para ajustar precios, porque, y también me gustaría contarlo mucho el miércoles, los posibles beneficios. Queremos donar un mosaico a la Victoria. Pero me llamó Luis Plaza, ayer que estábamos en el trabajo, me llamó Luis Plaza y me dijo que de la Victoria nada. Que lo que hay que hacer en el Asilo de los Ángeles, y ya hablé con Enrique Salvo, es una placa cerámica que repita el texto de la piedra donde se habla, que allí dice la tradición que están los patronos. Y entonces haremos una placa, porque esto daría para otra historia, la cerámica historicista, de texto, etcétera, etcétera. Y entonces, y daros cuenta que mejor, ellos van a venir a la presentación, lo del asilo, que mejor homenaje que este gran desconocido. Esto no lo conocía nadie. En el huerto del Asilo de los Ángeles. Pensad que en el contexto que hay que ponerse, que en el año 20 y tanto encarguen esto en el Asilo de los Ángeles, lo que sería el asilo. Esto sería la clásica donación de un mecenas, perfecta contraportada a un retablo cerámico familiar, que siempre lo decimos, ahora es muy fácil meterse en internet y localizar un teléfono de alguien con un clic. Daros cuenta lo que tuvo que hacer en el año 1926 en las afueras de Málaga, Ciudad Jardín. Hombre, una época de cierta bonanza económica, ¿no? Finales del año 20 y tal, que se vaya una familia y encargue a Sevilla, a 5 horas de carretera, a uno de los mejores ceramistas de entonces, un diseño en azul cobalto. Esto es una genialidad. Y además que estoy deseando ir y regalarle el libro a la familia, ¿no? Y todos los malagueños le tenemos que dar las gracias porque tiene 90 años y esta casa ha pasado por varias obras. Claro, siempre ha estado ahí. Y es importante porque si lo veis con detalle, en la iconografía de la Virgen, veis en concreto el propio templete que desapareció. Ese como tal no es el que tiene hoy en día, ¿eh? Ese es un templete que ya no subsistió a la propia guerra civil. Veis la nube inclusive, que la Virgen iba vestida, la corona que la veis ahí perfectamente, que es la polilobulada de Fernando Ortiz, el diseño. Todo ese mosaico recoge una realidad de su época. Y estamos hablando cuando, si está fechado en 1927, en esa época es precisamente cuando... Bueno, la foto podría tener 20 años. Puede tener sí. puede tener más. Y el niño antiguo. Pero efectivamente en esa época también hay datos que podría ser, y desde luego el templete también lo tenemos ahí. La media luna, que se la regaló Obando Santarén, un mosaico nos puede decir muchísimas cosas, muchísimas. El niño, que no está en el regazo, que está a los pies, como podéis comprobar, y efectivamente en un templete con una peana de carrete, que era su trono procesional. Así salía la Virgen de la Victoria a la calle, y que lo puede inmortalizar en esa época un mosaico, una fotografía, pero aquí hemos tenido esa gran suerte, y como él dice, después de más de 70 años, que pase automáticamente, 90 años, de casi 90 años, que pase de generación tras generación por esa casa, con un mosaico que se puede partir, que se ve incluso que está partido por alguna de las superiores, y que a partir de ahí sea mimado y cuidado, ¿no? Y con una leyenda abajo, como veis, que desde ahí seguramente no la podéis ver, pero Ciudad Jardín de Málaga, o sea que ponen incluso el mosaico conmemorativo, la ley de casas baratas, la llegada de las casas de Ciudad Jardín en esa época, pues puede ser importante. Pero nos vamos a ir a muchas anécdotas que tiene el libro y que merece con detenimiento, igual que lo tenemos aquí en una calle de Ciudad Jardín, hablando de la Virgen de la Victoria. La Virgen de la Victoria,